repito, una probabilidad estadística. No estoy diciendo que es verdad. Lo he apenas dicho que de Dios no sé nada. Por lo tanto, no hablo de ello, pero dado que todos se divierten al decirlo, entonces finjamos. Libertad absoluta, nadie sabe nada, cualquiera puede decir lo que quiera. Lo único que se puede decir, yo afirmo esto sin poder demostrarlo. Otra cosa es decir, Dios existe, es un Dios de amor, se lo decimos nosotros. Y ustedes tienen que creerlo. Es suficiente con mirar alrededor, ¿no? ¿Aceptarían un padre que dejase que sus hijos se comportasen así como nos comportamos nosotros? Un padre que teniendo la posibilidad de intervenir no interviene, ¿no diríamos todos que es un delincuente realmente deleznable? Y uno come y el otro muere de hambre. Uno se lleva los bienes del otro. Y el padre dice, no, yo los dejo libres. Y esta es la fábula que inventaron. Dios nos deja libres. Pero si la primera decisión autónoma que tomaron Adán y Eva se los hizo pagar duramente. ¿Dónde está la libertad? Los dejo libres, les doy mandamientos, pero si no los respetan, los masacro. ¿Eso es libertad? Porque ¿en qué se diferencia de Hitler y de Stalin? Nada, iguales. Pero esto lo dice la Biblia, ¿no? O sea, no es que lo inventa Vigilino. Lean la Biblia, por favor. Cuando no hacían lo que él quería, inmediatamente los castigaba. Tanto es así, después termino de leer un poquito aquí, pero entre tanto me acuerdo de cosas. Ahora saben que están cambiando el Padre Nuestro, ¿no? No nos introduzcas en la tentación. En Italia nos gusta porque como los cristianos inventaron un Dios de amor, entonces no nos induzcas a la tentación. Uno se pregunta cómo el Dios de amor nos induce a la tentación. Entonces ahora lo están cambiando con no nos abandones a la tentación. Es decir, no dejes que caigamos en ella. No, no, no. Ya no nos engañen. Basta, basta. Pater emon, oentos uranois, ageste tutono masu, el teto basileia su, tutelo nasu osen urano cae piges, tot arton emon tolebiuxiontos emin semerum, kai afes emin ta ofeileta ta emon os ta esta fecamen, tois ofeiletais emon. Kai me excelentes emas eis peiras mon, a la rusai emas apotu poneru. El verso en tela de juicio es Me excelentes emas eis peiras mon. que significa literalmente no introducir nosotros dentro la prueba. No, no nos introduzcas a la tentación o no nos abandones a la tentación, sino no introducir nosotros dentro la prueba. Y esta declaración, esta invocación, que no es una invención de Jesús, forma parte de las muchas invocaciones hebreas que dirigían a su Dios. Es perfectamente coherente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Como Él los ponía a prueba, y si ellos no superaban la prueba, los golpeaba, ellos dicen, por favor, no ponernos a prueba, porque nosotros caemos, no la superamos. De hecho, inmediatamente después dice, Alia, Rushai, Gema, Apo, Tou, Ponerou, pero líbranos del mal que nos ocurre cuando no superamos las pruebas a las cuales tú nos sometes. Es perfectamente coherente con lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, esta ulterior voluntad de traducirlo de otra manera es otra falsedad. Es introducida, ¿por qué? Porque lo debe pasar como un concepto de un Dios de amor. Y un Dios de amor no puede inducir a la tentación, no, pero Él los ponía a prueba. Y ellos dicen, por favor, basta con estas pruebas. Total, no las superamos. Y después nos sucede lo que ya sabemos.
Por lo tanto, por favor, me eisenekeis. Llévanos a nosotros el prefijo eis-en y luego otra vez eis peirasmon dentro del peirasmon, es decir, dentro de la prueba. No nos lleves dentro de la prueba. Entonces, en realidad, se está realizando un intento adicional de engaño. Siempre en nombre de una idea preconcebida. Idea preconcebida que no tiene fundamento bíblico. Porque más se estudia la teología, entre otras cosas, hablaré de esto en el libro que sale en mayo. Cuanto más se estudia la teología, cuanto más se estudian los sofismas de los padres de la Iglesia, más nos damos cuenta de cómo la teología está muy lejos de los libros de los cuales pretende inspirarse. Es decir, la teología se escribe muy a menudo como si la Biblia no existiese. Es decir, toman las ideas de la Biblia, pero escriben como si la Biblia ya no existiera. No importa. Está escrito así. No, es alegoría. Eso es metáfora. Pero si me has dicho que son todas alegorías y metáforas, ¿por qué no las abandonamos completamente? Tomemos a Caperucita Roja y que haga de Tex Weiler. Cuando combate contra Mefisto, añadimos la historia de la lucha del bien contra el mal y construimos todo lo que queramos. Solo hay que viajar libres como hacen ellos. Después escribir. Después continúo, recuérdenme. Habíamos dicho que los misterios los envolvieron en una oscuridad tan densa que no era posible ver fácilmente los hechos realmente ocurridos. Punto. Yo me di cuenta hace ya 9 años en esto que estoy haciendo y yo no lo puedo llamar trabajo porque no me atrevo a llamarlo trabajo. Los trabajos son otros. Ocurre justo esto, que la gente se revela y dicen, no, la verdad es esta. No, los han escondido tan bien que ya no es posible ver los hechos realmente ocurridos. Él, San Juniaton, 1200 años antes de Cristo, encontrándose con ciertos libros secretos que hasta entonces habían estado escondidos en el templo de Amón, se dedicó a su estudio para comprender todas aquellas cosas que no a todos les era dado conocer. Al final logró realizar su proyecto y quitó de en medio los mitos y alegorías en los cuales se habían ocultado en tiempos primitivos, que no eran ni mitológicos ni alegóricos, sino reales. Más tarde, los sacerdotes que vinieron después de él quisieron esconder otra vez la verdad y volver al mito, porque es el único sistema que tienen para mantener el poder. Porque si cuentan la verdad, por suerte el poder cae. Porque sobre esa verdad ese poder no puede existir, no se sostiene. Desde entonces se originan los misterios, que todavía hoy, cuando él escribe, aún no habían sido introducidos. Los introdujeron después. Leer estas cosas es estupendo. Que no se diga que se trata de mitos o de ficciones imaginados por los poetas que encierran ideas disimuladas y escondidas bajo el velo de la simbología, porque se trata en cambio de testimonios auténticos de antiguos pensadores. Ellos incluyen los relatos más antiguos de todos los poetas prosistas que, como prueba segura de la autenticidad de los relatos, aducen los nombres de las divinidades aún hoy en uso en las ciudades y en los pueblos. De sus testimonios resulta que, entre los antiguos, los primeros que dieron una adaptación orgánica a las doctrinas de los dioses, no recurrieron en lo absoluto a las interpretaciones figuradas, derivadas de la naturaleza, ni interpretaron alegóricamente los misterios sobre los dioses, sino que, por el contrario, atendiéndose solamente al sentido literal, respetaron rigurosamente la verdad de la historia. Desde mi nada, es lo que estoy tratando de hacer desde el 2010.
Repito, en mi nada es lo que estoy tratando de hacer desde el 2010. Tratar de sacar afuera lo que continúan escondiendo, de manera que no se pueda entender. En un diccionario del hebreo bíblico de un profesor del Instituto Pontificio Bíblico, está escrito en el prefacio una frase: no hay que caer en el engaño de la lectura literal, porque ésta petrifica el significado de un término y después lo reporta en todas las traducciones. Este eximio profesor Schukel, del cual ahora Bassi se profesa alumno, se olvida o no se da cuenta de algo, que al afirmar eso no acusa a los que, como yo, hacen la lectura literal, sino que acusa a los exégetas teólogos que hacen exactamente lo que él dice que se hace con la lectura literal: petrificar el sentido de una palabra y dejarla así en todas las traducciones. Ellos toman el verbo bará, han petrificado el significado en crear de la nada, algo que en el hebreo no está. Lo petrificaron en crear de la nada y lo ponen en todas las traducciones. Petrificaron ruach como espíritu y lo ponen en todas las traducciones. Han petrificado olam como eternidad y lo ponen en todas las traducciones. En este último libro, Las puertas de los Elohim, hemos documentado ampliamente cómo no solo en la Biblia, sino también en la literatura rabínica, el número, lo estoy anotando, en los textos del Talmud que estoy estudiando, olam no solo no significa eternidad, sino que significa lugar, mundo, universo, no conocido, porque este es el significado. El primer significado de este término es no conocido. Y en el Talmud, olam y olamim son traducidos como mundo o universo. La teología cristiana lo traduce como eternidad. ¿Por qué? Porque habiendo inventado ese Dios que debe ser espiritual, trascendente, omnisciente, omnipotente y eterno, agarran la eternidad y en algún lugar la deben colocar y tomaron olam y lo tradujeron como eternidad. Y lo han petrificado y permanece así. Este es el tema. Que en vez de dar importancia a lo que es el contexto del texto, ellos perjudicialmente eligen significados y después los aplican siempre. Porque es en esos en los que hay que creer, pero son significados que cambiarán, porque no los pueden sostener más. No los pueden sostener más. Verán que con los años cambiarán. Yo desde el 2010, alguien habrá escuchado esta profecía de Isaías de la Virgen. Desde el 2010 yo decía, miren que la profecía de Isaías sobre la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo, en la Biblia no está. Lo dije un montón de veces y obviamente me llenaron de insultos y vituperios. Desde 2017 los obispos católicos alemanes la han eliminado. En las Biblias alemanas ya no está. Y no está porque nunca existió esa profecía. En hebreo está escrito que una joven está embarazada en ese momento y está por dar a luz. No que una virgen concebirá y dará a luz. Y esto, leído así, era interpretado como una profecía jesuana, es decir, una profecía que hablaba de Jesús, que vendría después. No tiene nada que ver, nunca tuvo nada que ver. También porque a los hebreos ese Jesús no les ha interesado nunca. El Mesías hebreo es algo muy diferente. De ese Jesús hablaremos. Contaré también en el libro que no ha muerto a los 33 años, sino que, sobre bases irrefutables históricas, murió entre los 43 y 45 años. Por tanto, estuvo un montón de años sin hacer nada, cuando se dio cuenta que la gente no lo seguía. Abandonó todo, se retiró, estuvo tal vez 8, 9 o 10 años parado. Después, en cierto momento, volvió a empezar. Entonces nos acordamos de toda la simbología construida sobre el 33 años de Cristo, que deben cambiar eso también.
también deberán cambiar eso.